Vaya conmigo a un versículo en la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a leer una porcioncita en ese capítulo, en esa epístola. Segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Lo tiene ya? Vamos a leer en el capítulo 1. Leemos la palabra de Dios, si quiere me acompaña, es el versículo 20, el cual vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Le gustó la primera parte, verdad? ¿Lo volvemos a leer? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Puede sentarse. Gracias. En cuanto a las promesas de Dios, hay personas o hay teólogos, hay comentarios que han intentado ponerle un número a esas promesas que tenemos en la Biblia de Dios. Pero incluso en la Biblia que lleva ese título, en la Biblia de las promesas, no se menciona número, porque las promesas de Dios son sin número, son infinitas, realmente. Y algunos le han puesto, ¿verdad?, un número, pero eso sí, son miles, hermano. Pasa de los cientos, o sea, son miles y pasa de 1000, ¿verdad? Son miles las que se registran, los que han intentado darle un número a esas promesas. Pero entre ellas hablamos de promesas que hay de bendición y promesas de maldición. Porque acuérdense que Dios es fiel y es justo. Y esas promesas de Dios que nosotros vemos en la Biblia, las leemos, cubren todas las cosas, todos los aspectos de la vida humana, todo lo cubre. Cubre incluso hasta la creación fuera del ser humano. Cubre la misericordia de Dios, todo lo que tenga relación con su misericordia. Cubre también todas aquellas cuestiones referentes al cuerpo nuestro. Cubre también, hermano, todo lo que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y todas estas promesas tienen mucho que ver con el tiempo y con la eternidad. Porque las promesas de Dios bendicen al presente, pero tienen sus beneficios hasta la eternidad. O sea que como Dios es eterno y nosotros vamos a vivir en eternidad, las promesas de Dios se extienden hasta la eternidad. Y sabe que la oración es la que las mantiene, la que las fructifica, la que las espera. Pero, hermanos, de todos las miles de promesas que hay, porque es cierto, hay un sinnúmero de promesas. ¿Alguna vez usted ha sentido una promesa para usted? Qué pocos lo han sentido, ya vemos bastantes. ¿Hemos sentido nosotros alguna vez una de esas promesas que es nuestra? Son miles, hermano. Son miles de promesas. Ahora bien, de esas promesas, ¿cuántas se han hecho realidad? Dele la honra y la gloria al Dios de los cielos. Por eso es que dicen amén, porque Dios ha hecho realidad esas promesas. ¿Cuántas son una realidad en nuestra vida? Porque, hermanos, algunas veces como que nos quedamos, sí, Dios dice en su palabra y Dios me dijo, pero al pasar el tiempo como que nos quedamos, sí, pero ¿y qué pasó?
¿Y qué sucedió? Veo que Dios no cumple con esta promesa. Veo que no llega lo que yo espero. No llega lo que yo le he pedido. Y como que entramos en una desesperación por querer saber qué fue lo que pasó. Si Dios habló, nos dijo por medio de su palabra y nos dio esa promesa, ¿qué pasó luego? ¿No le ha sucedido eso? ¿Sí? En ese caso, nosotros podemos hacer dos evaluaciones. La primera es una evaluación de las promesas de Dios. No me vaya a malentender, ya vamos a explicarle. Nosotros no podemos pasarle examen a las cosas de Dios, sino que podemos examinar en nosotros mismos esta evaluación de las promesas. Si esta promesa que usted leyó, que usted escuchó de la palabra, está limitada a una persona en específico o a una circunstancia específica, todo eso tiene que ver si esa promesa es aplicable también a mí como creyente, porque hay promesas que fueron específicas. Hay promesas que se dieron debido a circunstancias específicas y Dios no las va a volver a repetir en otra persona. Le voy a llevar, por ejemplo, a Génesis 22 para que veamos cómo nosotros podemos entender si una promesa es específica para esa persona o circunstancias o se puede aplicar también a mí. ¿Ya lo tiene? Génesis 22, versículo 15 nos dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, ¿qué le dice? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Bien, esa promesa es específica. Esa promesa no se va a repetir en ninguno de nosotros. ¿Me está comprendiendo? Esa fue para Abraham, porque Abraham era el padre de la nación que iba a dar a luz. Él era el padre, él era en quien se iba a completar o a comenzar a completar el proyecto de Dios de la promesa que terminó en Cristo Jesús. Entonces no se va a volver a dar ese tipo de promesa para nosotros. Eso de multiplicarnos, eso pues, ¿verdad? Tal vez lo hemos tomado un poco también nosotros como hispanos, ¿verdad? Pero, hermano, esa promesa es específica. Esa promesa no se va a volver a dar en ninguna otra persona. Tenemos otro ejemplo siempre en Génesis capítulo 31. Génesis 31. Tan importante es que nosotros comprendamos, porque hay personas, hermano, hay creyentes que ciegamente se ponen a pedir. Entonces, cuando no se dan las cosas, ellos creen que es que Dios no les escucha. Pero es que algunas veces no estamos nosotros bien instruidos para saber pedir. Génesis capítulo 31, versículo 3. También Jehová dijo, ¿a quién le dijo? A Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y que dice, y yo estaré contigo. Vuélvete a la tierra, vete de nuevo. Eso le estaba diciendo a Jacob. A Jacob fue que le dio esa promesa. Ahora bien, entonces usted dirá, bueno, entonces todo lo del Antiguo Testamento no me va a tocar nunca a mí. ¿Cómo no?
Porque incluso hay partes en las cuales, hermano, usted, sin que alguien venga y le diga, usted siente que eso ha sido para usted y nadie se lo puede quitar. Pero no en la promesa global que Dios la dio debido a ese plan que tenía con esa persona y, hermano, con el plan que tenía para cubrir, hermano, en esa persona no se va a dar otra vez conmigo. Ahora bien, mire lo que sí se va a dar conmigo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13. Este sí quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice el Señor? Y esta promesa es para mí. ¿Y sabe qué? Es una cita del Antiguo Testamento. Esto se encuentra, aparte de esta promesa, se encuentra también en el libro de los Salmos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué me dijo? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir? El Señor es mi ayudador. No te dejaré, no te desampararé. ¿El Señor es quién? El Señor es mi ayudador. ¿Está comprendiendo? Entonces esta promesa es para mí, es para el creyente, es para usted también. De manera diferente fue las promesas que le hizo a Abraham, que le hizo a Jacob. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos si esa promesa realmente puede cubrirme a mí o no me cubre a mí. Para comenzar, es una evaluación que tenemos que hacer. En segundo lugar, ¿qué podríamos nosotros también tomar en cuenta? ¿Estoy yo pidiéndole a Dios por una necesidad? Porque Dios es fiel. ¿O estoy pidiéndole por un deseo? Ya no muchos amenes. Creemos que todas las cosas son necesidad. No, hay unas cosas que no son necesidad, son producto de la publicidad. Entonces, ¿qué es una necesidad? Una necesidad es algo indispensable, algo con lo que yo no puedo vivir o Dios no va a poder desarrollar su voluntad en mi vida. Mencionemos una necesidad. ¿Qué es? Vivienda, comida, salud. Eso es una necesidad. Ahora bien, ¿y el deseo? ¿No lo dije yo? ¿No lo dije yo? El deseo, hermano, es algo que queremos obtener por pura satisfacción. Porque nos va a dar alegría, porque nos va a dar gusto, porque yo trabajo y yo tengo derecho y yo lo quiero. Ese es un deseo. ¿Estamos comprendiendo? Claro, Dios ha dicho que el alimento, oiga bien, que el vestido, Él lo va a dar. Él lo va a dar porque lo va a dar. Pero ahora, el iPhone 6, ¿será realmente una necesidad? Cambiar de carro cada 3, 4 años, ¿será una necesidad? ¿Verdad que estamos bien? ¿Será una necesidad que yo quiero que Dios me coloque en una mejor posición en el trabajo? Ay, ya les voy a enseñar a estos. ¿Para eso? ¿Verdad? Entonces, esta es otra cuestión que tenemos que examinar. Si lo que usted está pidiendo es una necesidad o es un deseo. Mire, hermano, bueno, gracias a Dios encontré este estudio
Pero fíjese que le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y casi siempre he podido hacer la diferencia y le digo claramente a Dios, tal cosa, no la necesito. Pero si tú me quieres dar ese gustito, es diferente. ¿Qué le parece? Hermano, es que con Dios no vayamos a creer que lo vamos a envolver. ¿Me entiende? Este no es papá. Este no es mamá a quien podemos envolver. Y es que en la escuela me han dicho que yo tengo que tener estos implementos tecnológicos, si no, no voy a poder pasar. Viene la mamá y el papá que no se indaga. ¿Me está comprendiendo? Yo sé de alguien, pero esto pasó hace decenas de años, ¿verdad? Por eso a mencionárselo es hasta risible. Pero en cierta oportunidad había un padre que no dejaba que su hija se pintara las uñas. Y entonces una vez el papá estaba bien bonachón, ¿verdad? Y le dice, papá, yo quiero que usted me dé para una medicina para las uñas. Y entonces sí se lo dio. Porque la medicina esa, ¿me está comprendiendo entonces el punto? Dios no es papá. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros deseamos. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce toda. Alabado sea su nombre para siempre. Fíjese que en cuanto a esto, recuerdo cuando nosotros fuimos a orar por un terreno antes de comprar este terreno para la iglesia. Hermanos, realmente Dios quiere cosas buenas para nosotros. Fuimos a orar por un terreno que está allá por la Rick Road, ¿verdad? Sí. Mire, era un breñal horrible, hermano. Pero todo el grupito fuimos, ¿verdad?, a orar. Claro, algunos oramos porque todos estaban orando. No, y usted sabe que cuando uno llora, todos quieren llorar. Que cuando uno ríe, todos quieren reír. Entonces estaban orando y nosotros tuvimos que orar. Era una opción. Y hubieron otros hermanos que hasta zapatearon, pues. Y ahí, y Dios ha dicho que nos va a dar todo lo que la planta de nuestros pies pise. Y ya, todo ahí está bien. Pero no era ese el lugar. ¿Me está comprendiendo? Claro, y si nos hubiésemos dejado llevar por las emociones, estuviéramos ahora en un tremendo problema. Dios no quería, hasta el día de hoy no hay ninguna construcción en ese lugar. Dios sabrá por qué, pero mire al lugar en donde Él sí nos trajo y Él sí quería, alabado sea su nombre para siempre. No era en el Breñal, era aquí, era a la orilla de una de las principales calles de Silver Spring. Entonces, claro, y no, algunos de nosotros, pero no queríamos también hacer desmayar yo creo que hasta se despeinaron orando ahí, hermano. Porque cuando uno se ha fijado en personas que se emocionan y ya délo por hecho, varón, y ya aquí, varón, y mire, usted, no, un momentito. Nosotros tenemos que, para eso Dios nos ha dado una mentalidad para usarla también. Entonces ya le dije dos cosas. En primer lugar, si una promesa es específica o puede aplicarse a mí. En segundo lugar también, si es una necesidad por lo que yo pido o es un simple deseo. Claro, siempre, si Dios quiere, se lo va a dar, aunque sea un deseo, pero séale sincero, ¿verdad? ¿Estamos? Y antes, tercer cosa, antes de que Dios cumpla una promesa, requerirá Dios que yo tome una acción determinada, tenga una conducta determinada o realice determinados pasos
para obtenerla. ¿Cómo así? Vaya conmigo siempre a Génesis 22:18. Siempre en ese capítulo en el cual Abraham ofreció a su hijo. ¿Ya lo tiene? En tu simiente serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. O sea que Dios requería de Abraham que obedeciera y le ofreciera a su hijo en sacrificio. Vaya conmigo a otra, Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, vamos a leer los versículos 5 y 6. No sé si estamos aprendiendo algo, hermanos. Proverbios capítulo 3, vamos a los versículos 5 y 6. Ya los tenemos, ¿verdad? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué va a hacer Él? Él enderezará tus veredas. O sea, Él le da dirección a la vida, Él la pone a la vida del creyente en la dirección correcta siempre y cuando haga lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Confiar en Dios. Eso es lo primero, confiar en Dios. Y lo otro, no te apoyes en tu propia prudencia. Con lo sábelo todo, Dios no le gusta tratar. Porque la gente que todo lo sabe, sí, I know. Entonces dice Dios, yo me lo imagino a Él. Su verdad por todas las generaciones. Su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que Dios es bueno? Entonces, hermano, tenemos que confiar en Dios, tenemos que reconocerlo y luego Él dará la dirección correcta. Pero, ¿y si nosotros qué? Y si nosotros, no, yo he sentido que esto es y esto es y esto es, y la palabra de Dios tal vez indicándole otra cosa. Somos así, muchas veces, frente dura. Pero vea lo que dice también esta promesa, hermano, que no tiene realmente aquí ninguna otra condición para nosotros. Mateo capítulo 28. Quiero que lea conmigo y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué va a pasar? He aquí, yo estoy con quienes, con nosotros, porque ahí dice con vosotros, ¿cuántas veces? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Lo lee conmigo de nuevo? He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Duraremos nosotros hasta el fin del mundo? Bueno, la mayoría de nosotros quizás no, ¿verdad? Pero ¿quién ha prometido estar con nosotros? Y el Señor lo ha prometido. Entonces ahí vemos cómo nosotros podemos discernir entre las promesas. Esos son 3 parámetros para que nosotros evaluemos las promesas de Dios para nuestra vida. Ahora bien, aquí viene otra evaluación y esta ya es personal.
En primer lugar, tenemos fe. No, hermano, aquí estamos creyentes, ¿verdad? ¿Tenemos fe realmente? Porque debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar en Él, en primer lugar, como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque el haber confiado en Él como Señor y Salvador de nuestra vida nos ha traído a una relación, a una comunión diferente con Él. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿estoy confiando yo en Él como el proveedor de esas promesas que yo he considerado que son mías? Mías son, como dice un coro, esas promesas mías son, porque se necesita fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que busque a Dios se acerca a Él creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, esta es otra evaluación en la cual nosotros debemos de tener cuidado. ¿Estoy teniendo fe realmente en que Dios va a cumplir esa promesa? Bendito Dios. Segunda cosa, y esto es importante, la obediencia. ¿Cómo estamos en la obediencia? Obedecer es necesario. Mire, el hijo que obedece, hermano, le saca al papá todo. Todo, ni pidiéndole está y el papá ya está ofreciéndole. ¿O no es así? Y Dios es más bueno que nosotros, muchísimo más bueno que nosotros. Si vosotros, dice, siendo padres, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, como yo no les voy a dar lo mejor de todo, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿me está comprendiendo ahora? Porque si somos desobedientes, ¿qué va a pasar? Dios, oiga bien, Dios no está comprometido a oír nuestras peticiones, mucho menos a cumplirlas. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Ya lo vi un poco triste a usted. No, es que, mire hermano, para reclamar somos buenos y soy tu hijo. Sí, pero un hijo obediente o desobediente. Un hijo a quien se le tiene que estar dando a cada rato para que entienda. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cómo está su fe y cómo está su obediencia? No, es que mire, en la iglesia es una cosa usted, pero es que aquí usted no sabe. Si yo no hago esto, no, un momentito. La obediencia es global, aunque se te venga el mundo encima. Porque si se le viene el mundo encima, Dios lo puede parar. Alabado sea su nombre, porque Dios es Dios en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Él es el que hace que la tierra gire, que se traslade. Él es el Todopoderoso. Entonces, la fe y la obediencia es importante. ¿Qué es lo que estamos pidiendo que nunca llega? ¿Por qué no llega? Falta de fe, falta de obediencia y otra cosa. Y en esto quizás todos, ¿verdad?, van a decir, finalmente, hermanos, se requiere paciencia. Paciencia para que Dios realice, no cuando usted se lo pidió, sino cuando Él quiera. Cuando Él considere que está en un buen tiempo, no para darle gusto a usted y a mí, sino para que Él pueda realizar su voluntad en nuestra vida. Dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó.
y Él me oyó. No, nosotros como estamos en una era automática, queremos que le pedimos hoy, ayer lo tuviste que haber hecho, Señor. Y no lo hiciste hoy, entonces, no, ya no creo en Él. ¿Le quitó un pedazo al trono usted? No. Dios es Dios. Él seguirá siendo Dios. Nosotros tenemos que someternos a sus planes, no Él a los nuestros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia, dice. Ay, cuánto nos cuesta ser pacientes, ¿verdad? Comencemos, hermano. Comencemos en nuestra casa. Si usted llega bien cansado, varón, y quiere la comida ya, inmediatamente en la mesa, agarre un poquito más de fuerzas y vaya a la cocina y le dice, ¿en qué te puedo ayudar, hija? Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué le parece a las hermanas? Dele fuerte el aplauso al Señor. Esto está bonito. Mire, varón, cuando ella le esté pidiendo y lo esté hostigando, entonces usted dígale, pacientemente debes esperar en el Señor y Él proveerá. Mire, el día sábado hubo una boda acá y el pastor dio uno de sus tips en 30 años y más de matrimonio, que cuando se le está pidiendo algo a su servidora, él dice, lo estoy pensando. Algunas cosas las va a seguir pensando y estará pensándolas. Entonces, nos dieron aplauso a las hermanas, ¿verdad? Ahora aplaudan los varones, porque ese tip es para usted. Usted lo va a estar pensando hasta que pueda suceder. Paciencia, hermano. Paciencia. Mire, nosotros nos criamos con un padre que quería las cosas para antier. Él hablaba y usted ya tenía que estar 2 pasos adelante. No era cuestión de dormirse. Y quizás por eso también uno toma ese mismo ritmo, ¿verdad? Pero debemos de tener paciencia en el Señor. Lo que Él quiere y es bueno para nosotros, un día llegará. Eso que estás pidiendo, un día llegará. Mire, hay personas que han esperado tanto tiempo, hermano, pero Dios no se olvida. Entonces, esas 2 evaluaciones, tanto la evaluación de las promesas como la evaluación personal, es importante. No se ponga a pedir hacia lo loco usted. O porque viene alguien y Dios ha prometido, sierva, que tú te levantarás, etcétera, etcétera. Y en una gran desobediencia aquella. Si habla Dios, tiene que decirle primero, sé obediente. Entonces, yo te voy a bendecir. No, pero nosotros como nos gusta lo sensacional, lo bonito, lo emotivo. Sierva de Dios que me va a levantar, No, hermano, por favor. Tenemos que estar conscientes de cómo Dios es. Y Dios no va a dejar pasar por alto las cosas. Ya le dije, Él no es papá, Él no es mamá, Él no es el abuelo. No es la abuelita tampoco. Peor, ¿verdad? Ahora bien, ¿ya examinó alguna de esas promesas que usted cree que son para usted y la tiene ahí? Y ahora cuando hablamos de las promesas, como tal promesa, dice usted.
Ahora vamos a ir a ver por qué si nosotros podemos alcanzar esas promesas. Porque la base de nuestras promesas, oiga bien, hermano, está en primer lugar, vaya conmigo otra vez a 2 de Corintios capítulo 1. ¿Estamos contentos, hermano? Mire que a nosotros ni las alarmas nos molestan, hermano. No le da la honra y la gloria al Dios de los cielos. Es que aquí está el Rey de Gloria, Dios eterno, Dios bueno. No crea que al haber un peligro real no tenemos que salir, ¿verdad? Pero sabíamos que no había un peligro real, no es que los vamos a... Bien, 2 de Corintios, volvemos al capítulo 1. Ya lo está leyendo, ¿verdad? Porque aquí está la base para que nosotros obtengamos las promesas. Y en primer lugar está en la fidelidad de Dios. ¿Qué dice ahí? Más, como Dios es que es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea que Pablo viene y en su informe, porque él ha hecho un cambio, hizo un cambio de planes, supuestamente iba para Corinto y no se fue para Corinto. Y como siempre, algunos quizás quisieron criticarlo y poner en duda la sinceridad de Pablo, poner en duda la honradez del equipo misionero que andaba Pablo. Entonces viene él y pone en primer lugar como base la fidelidad de Dios. Él concluye que por la fidelidad de Dios, él ha sido sincero y que ese cambio de planes se debe más que todo a saber si era o no la voluntad de Dios que él fuera. Pero aquí lo que nos interesa es que él destaca la fidelidad de Dios. Si Dios te ha prometido, quiero que usted sepa, comprenda y crea, Dios es fiel. Dios no se retracta de ninguna promesa. Él ha prometido y Él es fiel. Es la característica principal de Dios desde el Antiguo Testamento. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Gloria a Dios. Quiero que lo lea conmigo. Deuteronomio 7:9, lo leemos ya. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Su carácter nunca cambia, su gracia jamás cambiará, su fidelidad nunca, nunca cambiará. Mire lo que dice Isaías 49:7. Unas palabras proféticas dirigidas a Cristo. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Pero mire la parte final que dice: porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. La esperanza de la humanidad, la esperanza del creyente no está en la conducta humana. No es lo que nosotros hagamos. No está en mi devoción. No está, hermano, en si yo pido o no pido de una manera, ¿cómo le puedo decir? Fervorosa. No. La esperanza está basada en que Dios es fiel. Y Él nunca cambia. Esa es la esperanza de nosotros, la fidelidad de Dios. Bueno, dele fuerte el aplauso al Señor. Fíjese que me llamó mucho la atención la anécdota de una misionera a Persia hace
ya un par de siglos atrás, dice que su abuela, oiga bien, su abuela oraba y pedía por los hijos y los hijos y los hijos de sus hijos, porque sabe que Dios es fiel. Y hubo alguien que tuvo a bien investigar la descendencia de esta mujer que oraba. La investigó y encontró en el registro que después de muerta, 300 descendientes de esta mujer, cristianos verdaderos. Ella ya había muerto siglos atrás, y esos 300 cristianos verdaderos se fueron dando en las generaciones venideras. ¿Pero por qué se dieron? Ella ya estaba muerta y ella no tenía ningún efecto, pero la fidelidad de Dios jamás pierde el efecto, porque Él es el que ha prometido: bendeciré, bendeciré a millares y millares de los que me aman, de los que me aman. Eso está en uno de los mandamientos, en Éxodo 20, y se repite también en Éxodo 34. Lo puede usted ir a leer. Entonces dice Pablo, la fe, la confianza de que las cosas se den o no se den, está en la fidelidad de Dios. Si Dios quiere, se hace; si Dios no quiere, no se hace, porque Él es fiel. Ahora bien, dijo Pablo, mire qué lindo, el cumplimiento de las promesas ya ha sido predicado, le dijo. Vaya conmigo al versículo 19 de 2 de Corintios 1. Porque el Hijo de Dios, qué lindo, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ¿ya lo tiene? Por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, como muchos de nosotros. En cuanto decimos sí, decimos no. Él no es sí y no, Él es en Él. Ya lo leyó, ¿verdad? Mas ha sido sí en Él. Las promesas han sido sí en Él. Yo ya les prediqué. Él está afirmando que su equipo misionero, incluyéndolo a él, Silvano y Timoteo, predicaron a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios, como el Hijo de Dios y como la única esperanza para la humanidad. Él es la principal revelación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y dijo, mi predicación no ha sido superficial, mi predicación ha sido concreta, porque yo les he predicado a Jesús, el Hijo de Dios. Es un ser concreto, es un ser histórico. Él no les estaba diciendo parábola, Él no les estaba diciendo cuento, sino que le estaba predicando al Hijo de Dios, Jesucristo. Y en Él es sí, dijo, en Él es sí, en Él es sí. Él es el sí del Padre, Él es el sí del Padre. Y lea conmigo la 20 de nuevo, el versículo 20, la porción del 20. Que es el que leímos al principio, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Claro, Él termina diciendo por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son afirmativas, todas. Las de maldición también son cumplidas en Cristo Jesús. Mire, hermano, para cada promesa, cada necesidad, cada provisión, cada esperanza, hay un rotundo sí. ¿Necesitas algo? Hay un sí. ¿Esperas algo? Hay un sí. ¿Quieres algo? Hay un sí. Hay una necesidad, hay un sí de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Él es el sí del Padre. Dele fuerte el aplauso al Señor.
esto, dijo, vino por medio de la predicación de mi equipo a ustedes. Y Dios continúa hablando siempre a su iglesia. Hermanos, y dice, esto es lindo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. ¿Y qué entendemos por ese amén? Así es, así sea. Estamos hablando en verdad, sí lo es. Estamos diciendo ciertamente las promesas de Dios en Jesús son ciertas. Eso estamos diciendo. Porque la palabra amén, hermano, no tiene otra traducción en ningún otro idioma. Procede del hebreo y su raíz indica, óigame, firmeza y seguridad. Dice que en cuanto a su etimología coincide con la palabra fe. Por eso al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis se le llama, Él es el amén de Dios. Alabado sea su nombre. Dios es el Rey en quien se puede confiar. Jesucristo es la concretización de ese Dios maravilloso y en Él ha cumplido todas nuestras promesas. Todas nuestras promesas. No ha faltado una que Dios no haya cumplido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo cree que es el medio para obtener estas promesas? Si ni siquiera queremos hablar con Él. ¿Cómo? ¿Cómo voy a invocar un favor cuando yo no le hablo a Él? ¿Me está entendiendo? Dios ha dejado un medio, hermano, y ese medio es la oración. Usted nunca lo olvide. Si no hay oración, no hay nada. No hay nada. Oramos 5 días y dejamos de orar un año por esa promesa. Nos conformamos a decirle algunas veces en el grupo familiar, oremos porque tengo una necesidad, y usted no se vuelve a acordar de esa necesidad. Sin oración no hay nada. Y en la oración tenemos que ir dependientes de Dios. Nunca vayamos con ese, aquí viene tu hijo, Señor. Aquí viene un alma necesitada de ti, a la cual tú le has dado el perdón de los pecados, Señor. Porque yo no soy digna de levantar mi rostro delante de ti, pero la sangre del Cordero, esa que me ha limpiado, me ha hecho acepta delante de Dios en el amado Jesucristo. Humillados delante de Dios, porque Él no tiene obligación para conmigo. Pero hermano, muchas veces, yo estoy bien, Señor. Escudriñate. Date cuenta si realmente estamos bien. Siempre tenemos que humillarnos delante de Dios. Y preguntémonos, hermano, si esa promesa no se está cumpliendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está usted seguro que es para la gloria de Dios que lo quiere? ¿Está usted seguro que esto le va a ayudar a su crecimiento, no del bolsillo, a su crecimiento espiritual? A Dios eso le interesa. ¿Estamos, hermano? Si usted está seguro de eso, comience a pedirla. Comience a pedirla, que es suya. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Ahora, si usted tiene una promesa aún no cumplida, debemos de examinar el pasaje, debemos de asegurarnos que es para nosotros. Debemos de verificar si hay alguna condición o alguna conducta, alguna actitud que yo tengo que cumplirla, y si no la estoy cumpliendo, cumplámosla. Y entonces, vengamos a orar. ¿Qué le parece? ¿Ah?
espere pacientemente y el Señor se lo dará. Yo le voy a invitar en esta mañana a que cierre sus ojos, porque hasta para eso algunos hay que pedírselos. Entienda que es por su propio bien, para que aprenda a concentrarse. Cierre sus ojos. Concéntrese en Dios, en su palabra, en su necesidad. Nunca se rinde, hermano. Las promesas de Dios son para sus hijos. El pueblo de Dios fue restituido a su tierra después de 70 años de cautiverio. Abraham esperó como 25 años para que naciera su hijo, pero sabía que Dios es fiel, y Dios lo tuvo por fiel a Abraham. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por la palabra con una promesa? Y en este momento quizás te le está haciendo recordar, porque las promesas de Dios vienen de la Biblia. De ahí vienen. ¿Qué promesa Dios te ha dado? Y sientes que Dios no la ha cumplido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? Dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo soy Dios. Si esa promesa cumplida exaltará el nombre del Señor, Dios lo hará. En esta mañana yo le invito a que ore con fe. ¿Hay alguna enfermedad que Dios no ha retirado de tu cuerpo o de algún ser querido y está sufriendo? Hay una pobreza que Dios no ha solventado todavía. Hay un hijo que se te ha descarriado. Hay una hija que necesita volver a sus caminos. Tú mismo tal vez estás esperando que Dios te